Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Casi una semana después de que saliera a la luz el borrador del Plan de Cuenca del Tajo, hoy han convocado una rueda de prensa en Guadalajara los representantes de los municipios ribereños. Son todos ellos alcaldes del PSOE, porque ya saben que los alcaldes del Partido Popular de esa comarca no quieren saber nada de la directiva de la asociación. Desde que perdieron su control en función de las mayorías electorales, la ningunean con el fin claro de desacreditarla. El caso es que sean del color que sean los dirigentes, los representantes de la mayoría de los ribereños han expuesto hoy sus razones de por qué se oponen de modo radical al Plan de Cuenca. Unas razones que se resumen en dos, como los mandamientos. Dicen que la nueva raya de 400 hectómetros no es sólida porque puede ser saltada por el Consejo de Ministros, lo que no ocurría con la anterior raya de 240 hectómetros, y además aseguran que en estos próximos 6 meses de alegaciones, entre el Gobierno y los regantes levantinos preparan un nuevo documento para dejar atado y bien atado el trasvase al Segura. Los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía ya han anunciado que van a acudir a Estrasburgo a denunciar a la Unión Europea que este proyecto sigue vulnerando a su juicio la Directiva Marco del Agua, porque aseguran que no respeta el ecosistema del Tajo, el caudal ecológico. Ya ven, Cospedal decía el pasado viernes en Guadalajara que este nuevo plan del Tajo supone el fin de la guerra del agua y que ya había arreglado en poco más de un año un problema de 3 décadas. El caso es que parece claro que la guerra la están perdiendo los habitantes de la cuenca y por goleada desde hace lustros, pero eso de que se ha acabado pues no parece tan claro, al menos de momento. Esto es 19 horas, hoy es martes 26 de marzo, aquí comenzamos. Así se expresaban esta mañana en el centro de prensa de la capital los representantes de la Asociación de Municipios Ribereños. No dan tregua al Plan de Cuenca. La Asociación de Municipios Ribereños, cuya directiva está únicamente en manos de alcaldes socialistas, ha hecho este martes una valoración tremendamente crítica del borrador del Plan de Cuenca del Tajo que el Ministerio de Medio Ambiente presentó la semana anterior. De entrada consideran que la elevación de la cota mínima no trasvasable de 240 a 400 hectómetros cúbicos es una falacia, porque ni siquiera hay garantías sobre esa raya roja. En primer lugar, la propia ley del 98, que hizo el Partido Popular, es decir, que no es que la hiciese nadie, que no fuesen ellos, establecía que el mínimo para poder trasvasar, establecía una línea roja que eran 240 hectómetros por debajo de los cuales no se podía trasvasar. Y además decía que en ningún caso se podía traspasar cuando hubiese menos de 240 hectómetros. Bien, pues eso de que en ningún caso se podía traspasar ha desaparecido. Es decir, hay 400 hectómetros, pero el Consejo de Ministros dice, el borrador del plan que han presentado, su artículo 26, dice que el Consejo de Ministros podrá adoptar los trasvases que sean necesarios. A juicio de estos alcaldes, tampoco salen las cuentas de concesiones de aguas previstas en el documento. Teniendo en cuenta que el plan establece una aportación media del Tajo de 773 hectómetros anuales, no hay agua para cumplir los compromisos. Descontamos 80 hectómetros que se dejan como reserva para Madrid y Castilla-La Mancha. Es decir, que hay que mandar a Madrid y a Castilla-La Mancha. Hay que mandar a Madrid, a Aranjuez, a la tubería manchega, a una serie de sitios. Además se dice, en el borrador del plan, que por Almoguera, que es el punto de medición posterior a la cabecera, es decir, el punto de medición de cabecera, por Almoguera tienen que pasar 6 metros cúbicos por segundo. Eso, haciendo los cálculos, lo puede hacer cualquiera, son 186 hectómetros al año. Por Almoguera tienen que pasar 186 hectómetros al año. Y además, el borrador del plan establece que para usos de cabecera, es decir, para el abastecimiento, los regadíos, la industria, es decir, trillo, es decir, todo lo que hay de usos de cabecera, hay 262 hectómetros cúbicos de agua al año. Si a los 773 le quitamos los 80, los 186 y los 262, nos quedan 245 hectómetros que serían trasvasables. Eso sin tener en cuenta la evaporación, el agua que se pueda perder. Es decir, eso vamos a hacer una presunción de que no se pierde agua, de que todo es una cuestión matemática y se hacen 773 menos las adjudicaciones, nos quedan 245 al año y quieren trasvasar más de 300. ¿De dónde? Además, los ribereños se temen que aún se endurecerán más las condiciones durante este periodo de alegaciones.
Hablan de un plan de Cuenca B, que están negociando únicamente representantes del Gobierno central y del Levante. Porque en la reunión entre el Ministerio y las dos comunidades autónomas levantinas y los regantes se asegura el trasvase. Es decir, uno de los elementos fundamentales es asegurar el trasvase. Otro elemento fundamental, que puede parecer técnico, pero es importantísimo, es que también se les asegura la cesión de derechos. Esto es un tema importante, la cesión de derechos, porque eso significa que las dos comunidades levantinas, sobre todo los regantes, están buscando entrar en los órganos de gobierno y participación de la Confederación Hidrográfica del Tajo. La asociación inicia ahora una batalla legal contra este borrador. Además de presentar alegaciones, van a recurrir a Europa, porque insisten en que sigue sin cumplirse la Directiva Europea del Agua en lo que se refiere al futuro del Tajo como ecosistema. Esa es la línea, esa es la dirección. Sobre todo ahora que Europa está presionando, porque los dineros de las desaladoras vinieron de Europa. Y ahora está presionando a ver qué pasa, que ustedes tienen, no sé, vamos, si es un descubrimiento, es que el dinero hay que devolverlo. Yo me temo que no nos van a aceptar ni una alegación porque están jugando por detrás. Es decir, como he dicho, están haciendo tienen una comisión constituida que son quienes son, no nos van a hacer caso. Pero de todas formas, yo el día 14 de abril me voy a Estrasburgo a hablar con la Comisaría Europea, con el Parlamento Europeo de este tema. Pues ya ven, los opositores al borrador del plan de Cuenca del Tajo hablan de que hay un plan B, una especie de negociación secreta entre gobierno y regantes y también las comunidades autónomas de Valencia y Murcia para hacer un nuevo documento que endurezca aún más este borrador de plan de Cuenca. A esta tesis también se ha sumado el PSOE regional. Vamos a escuchar lo que decía el portavoz del PSOE en las Cortes Regionales, Martínez Guijarro. El portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha denunciado que la Junta de Comunidades tiene un plan oculto para perpetuar el trasvase Tajo-Segura en paralelo a la propuesta del plan de Cuenca del Tajo, que se dio a conocer la pasada semana. Según el socialista, el gobierno de Cospedal está negociando varios documentos de espaldas a la opinión pública, que recogen condiciones ventajosas para los regantes del litoral levantino. Un plan oculto para perpetuar el trasvase Tajo-Segura. Con los documentos que se han publicado y con la información que contienen esos documentos, si se lleva a efecto este memorándum y se mantiene el trasvase Tajo-Segura tal y como está en estos momentos, significa que en Castilla-La Mancha no habrá agua para garantizar el desarrollo futuro de esta región. Por lo tanto, creemos que el Gobierno y la presidenta de Castilla-La Mancha especialmente tienen que dar cumplida explicación de qué van a hacer ante este memorándum suscrito entre el Ministerio y las regiones de Valencia y de Murcia. El parlamentario ha desvelado que el pasado 28 de febrero se reunieron en el Ministerio de Agricultura varios consejeros de los gobiernos de Valencia y Murcia, con representantes de las comunidades de regantes, para exponer sus necesidades hídricas. El objetivo es claro, por parte del Ministerio, por parte del Partido Popular y, lo más grave, consentido y conocido por la presidenta de Castilla-La Mancha. Es perpetuar el trasvase Tajo-Segura en las condiciones actuales, incluso mejorando las condiciones para los regantes de la cuenca del Segura, para los regantes de Valencia. Quieren tener concesiones de agua directas desde el Tajo y quieren participar en los órganos de gestión de la cuenca del Tajo, algo que de manera reiterada los tribunales les han negado porque no son usuarios de la cuenca del Tajo, no tienen esas concesiones, quieren hacerlo ahora aprovechando el plan hidrológico de la cuenca del Tajo. El encuentro ha dado lugar a un memorando suscrito por el Ministerio, en el que se propone medidas para asegurar la existencia del trasvase. Entre las medidas se contempla la cesión de derechos sobre el agua del Tajo, la modificación de la ley del trasvase y de la comisión de explotación que establece las derivaciones. Según el portavoz socialista, este documento todavía debe ser refrendado a través de reuniones de los grupos de trabajo.
Y por parte del Partido Popular hoy también ha hablado de este asunto el senador Juan Antonio de las Heras. Los populares siguen defendiendo a capa y espada las bondades del plan hidrológico de Cuenca. Dicen que la raya de 400 hectómetros es una cosa seria. Lo que prevé ese plan de Cuenca del Tajo es que durante los próximos 5 años, a razón de 32 hectómetros cúbicos por año, multiplique 32 por 5, son 160 hectómetros cúbicos más, se va a garantizar que cada año, en función de la pluviometría y del estado actual, 32 hectómetros cúbicos añadidos cada año se van a incorporar a esa reserva estratégica, a esa reserva que va a permitir los usos que en su día se le daban a la cabecera del Tajo y sin los cuales, evidentemente, pues las comarcas de los municipios ribereños tienen poco futuro. Reserva mínima, 400. Si hoy el pantano estuviera por encima de esos 400 serían indesembalsables, o como se diga en la palabreja, y mientras llega a esa situación, a razón de 32 hectómetros cúbicos cada año, se irá incrementando el caudal no transvasable hasta conseguir esos 400 hectómetros cúbicos que señala la aprobación inicial del plan de Cuenca, al que ahora tiene que pasar por la tramitación parlamentaria que corresponda. Yo creo que las intenciones de Castilla-La Mancha y los intereses de Castilla-La Mancha con este acuerdo inicial del plan de Cuenca del Tajo están absolutamente garantizados y sobre todo y fundamentalmente debido a una circunstancia de carácter doble, que es que la presidenta de Castilla-La Mancha, la presidenta regional, es María Dolores de Cospedal y la número 2 del Partido Popular en España es María Dolores de Cospedal. Es gracias estoy convencido además, al trabajo de la Consejería de Fomento y a esa doble condición de María Dolores de Cospedal, por el cual, por una vez más, se vuelve a fijar otro hito histórico para esta tierra, y que es que en Castilla-La Mancha, en la cabecera del Tajo, en Entrepeñas y Buendía, en las provincias de Guadalajara y Cuenca, se tenga una reserva mínima por debajo de la cual no se pueda dar un solo centímetro cúbico de agua. Pues esa es la discusión, si existe esa reserva mínima por debajo de la cual no se puede dar ni un solo centímetro cúbico de agua. Como ves, Borja Montero es nuestro invitado de todos los martes, está una semana más en la mesa de 19 horas. Como ves, Borja, el debate sobre las bondades o maldades del plan de Cuenca sigue vivo y va a seguir vivo durante muchos meses. Sí, bueno, ahora le queda, como han comentado pues, prácticamente todos los protagonistas de esta noticia, todos los afectados por esta noticia, queda todavía una tramitación parlamentaria que va a ser muy larga y me temo que va a ser bastante intensa en lo que a polémicas, críticas y alegaciones se refiere, porque es cierto que no sé si será cierto esto de ese plan B, ese plan oculto del que hablan tanto el PSOE como los municipios ribereños, que quieren llevar a cabo los regantes y en general pues los afectados del lado de Levante, pero bueno, en cualquier caso cada uno intentará defender sus intereses hasta que haya una aprobación definitiva de este plan. Y bueno, pues entiendo que no siendo todavía un papel no mojado, pero sí que es susceptible de modificaciones, pues los ribereños no estén del todo seguros de que esa lámina de 400 hectómetros cúbicos, que tampoco era la que ellos deseaban, que está muy lejos de lo está muy lejos de lo que ellos deseaban, pero bueno, no deja de ser un avance con respecto a la situación que había antes, pues que eso se vaya a garantizar y finalmente pues no se rebaje o no se quite esta cláusula que ellos hablan de que el Consejo de Ministros en un momento dado también puede saltarse ese límite a la torera si realmente, pues no sé en qué casos estará reflejado, pero vamos. Circunstancias hidrológicas excepcionales, Borja, para que los espectadores lo entiendan. Hasta ahora, en el año primero no había ningún límite, luego en el año 98 se puso ese primer límite con un gobierno del Partido Popular, con Aznar, el límite de los 240 hectómetros, y decía expresamente el plan del Tajo por debajo de los cuales no podrá haber ningún trasvase, ni siquiera en circunstancias hidrológicas excepcionales. ¿Qué son circunstancias hidrológicas excepcionales? Pues está establecido una serie de hectómetros cúbicos en cabecera al año, varían en función de los meses del año, por debajo de los cuales, o sea, por encima de ese nivel, las derivaciones las aprueba la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura. Cuando se llegan a esas circunstancias, a esa especial sequía, las derivaciones las decide el Consejo de Ministros. Hasta ahora, la raya de los 240 hectómetros decía que ni siquiera el Consejo de Ministros podía aprobar un trasvase por debajo de 240. Ahora se marca la raya en 400, pero en caso de extrema sequía, el Consejo de Ministros podría aprobar un trasvase.
Está lejos esa raya de los 400, en estos momentos hay 700 y pico, además ha subido mucho en las 2 últimas semanas, los embalses de la cabecera del Tajo han ganado un montón de hectómetros porque no para de llover, está lejos, pero antes o después llegará ese momento en el que veremos qué hace el gobierno cuando el pantano, cuando los embalses tengan 399 hectómetros. Es evidente que bueno, ahora estamos en estación de que el pantano se vaya llenando, pero bueno, cuando llegue el verano, llegue pues el mayor uso de agua, tanto en la zona como en el Levante, cuando por tanto la gente de Levante pues pueda necesitar una mayor reserva de agua, pues si realmente estas condiciones se cumplen. Y bueno, aún así este límite de 400 hectómetros le quedan pues bastantes años para que lo veamos y finalmente se establece en ese límite, porque bueno, pues como ha comentado el senador de las Heras y como ya se establece en el plan, y ya lo comentamos la semana pasada, hay posibilidad de que en el caso de que el pantano no esté muy boyante, por decirlo así, ese límite no se cumpla desde el principio, sino en 5 años, y probablemente si fueran años especialmente secos, y teniendo en cuenta esta disposición de que el Consejo de Ministros pueda optar libremente, por decirlo así, del agua de la cabecera del Tajo, pues probablemente tardemos más de esos 5 años en ver realmente los 400. Ya veremos lo que pasa, y habrá que estar muy atento a ver qué consigue la Asociación de Municipios Ribereños en Europa, porque esa apelación a Europa, a la Directiva Marco del Agua, a la Directiva Europea que apuesta pues por acabar con las políticas trasvasistas, apuesta por recuperar los ríos, hay una Directiva Marco porque se trata de recuperar los ríos y que los dejemos de ver como meras cañerías de abastecimiento y los veamos más bien como ecosistemas. Pues según los ribereños, con este plan de cuenca no se llega a esos objetivos de la Directiva Europea, a ver qué pasa en Bruselas, porque tal y como se han quedado las cosas, con todo el Partido Popular cerrando filas en favor de este plan de cuenca, con el Levante aceptándolo, aunque sea de aquella manera, con Castilla-La Mancha aceptándolo con palmas y afirmando que es estupendo, y con la única oposición en estos momentos del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, porque ni siquiera el Partido Socialista Nacional ha dicho nada, ni siquiera el Partido Socialista de Levante tampoco dice nada, o sea, con la única oposición del Partido Socialista y de los ribereños, la única opción que les queda es Europa, a ver qué dice Europa. Sí, es cierto que la estrategia, si se mira a largo plazo, debe ser cuidar el río, no cuidar los intereses ni de unos ni de otros. El río pasa por muchas comunidades autónomas, pasa por muchos pueblos, y en sí mismo es un valor ecológico como ecosistema, también económico, como se ha venido demostrando, pero bueno, al fin y al cabo lo que debe perseguir este plan de cuenca es proteger el río y todos sus afluentes, y principalmente el río principal, que es el objetivo principal que yo creo que debe tener este plan de cuenca, y al parecer pues los ribereños no ven que esto sea así, y probablemente estas mediciones que no se alteran excepto ya en el curso un poco más alto del río, estas mediciones del caudal ecológico, pues sí que certifican un poco esa sensación que les deja a los ribereños de que no se busca tanto el preservar el ecosistema del río o el valor ecológico que tiene el río en sí, como mantener un poco el statu quo actual de trasvases, de utilización de ese agua, sin reparar tampoco en el futuro del río a largo plazo. Por cierto, hablando de todo esto, si no cambian las agendas, en principio tenemos confirmado, sí que me gustaría avanzárselo a los espectadores, que el próximo lunes, a la vuelta de Semana Santa, celebraremos aquí un debate que yo creo que puede ser muy interesante entre los dos máximos representantes de los municipios ribereños en Guadalajara. Javier del Río, por parte del Partido Popular, alcalde de Pareja, defenderá las bondades del plan de Cuenca. Julián Rebollo, el vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños, alcalde socialista de Mantiel, defenderá que el plan de Cuenca no les convence. Es un debate, tenemos confirmado en principio, si no cambia nada en estos días, el próximo lunes, en 19 horas, promete ser muy interesante. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de uno de esos temas recurrentes en los últimos meses. Ya saben que hace unos días, unas semanas ya, se aprobó en las Cortes Regionales eso de dejar a los diputados sin sueldo. Pues ahora vamos a ver imágenes del Partido Socialista, representantes del Partido Socialista en las Cortes Regionales, acudiendo a Madrid esta mañana a la sede del Tribunal Constitucional. Y es que el Partido Socialista de la región ha presentado este martes un recurso de inconstitucionalidad
contra este nuevo reglamento de las Cortes Regionales. Quieren que se revoque la decisión que tomó Cospedal y el Partido Popular de eliminar la dedicación exclusiva y, por lo tanto, el sueldo de los diputados regionales. Además de un recurso de inconstitucionalidad que viene avalado por 50 senadores, también se han presentado 21 recursos de amparo a la decisión. El secretario de Organización del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación que Cospedal lo que pretendía con esta medida es acallar a la oposición y buscar que solo 3 diputados del PSOE controlen y hagan oposición a su gobierno a tiempo completo, algo que considera profundamente antidemocrático. Vamos a escuchar a Jesús Fernández Vaquero. Evidentemente hay un déficit democrático en Castilla-La Mancha. La decisión que se adoptó en el Parlamento es coartar el control, evitar el control democrático. Y en este sentido hemos presentado, acabamos de registrar, el recurso de inconstitucionalidad. Entendemos que se vulneran seriamente aspectos fundamentales de la Constitución en lo que son derechos fundamentales de los diputados, en el ejercicio de su función, tanto de acceso como ejercicio, como dedicación de los mismos. No todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha se podrían dedicar a la labor de diputado y, lógicamente, vulnerar algo fundamental, que se rompen las reglas del juego, que a mitad de legislatura no se pueden cambiar las condiciones por las cuales un diputado o diputada entró y tomó posesión en las Cortes. Es a mitad de legislatura. Otra cosa distinta es que se hubiese hecho, y sería criticable, al inicio de una legislatura, pero a mitad de la legislatura no puedes cambiar la regla del juego y las ha cambiado. Lamentamos profundamente la actitud de soberbia, la actitud de intentar coartar todo tipo de crítica y de control que se ve en la actitud que ha adoptado con los diputados, que se ve con la eliminación del Consejo Económico y Social, por ejemplo, que se ve con la eliminación del Defensor del Pueblo, que se ve con los graves problemas que están sufriendo compañeros de ustedes de medios de comunicación. Pues ya ven, el Partido Socialista, que cree que básicamente lo que Cospedal está haciendo es eliminar la oposición, eliminar las voces escritas, tratar de ahogar de alguna manera al Partido Socialista al dejar a los diputados sin sueldo. Y yo no sé si esto va a tener algún viso de victoria socialista en el Constitucional, porque ya hay comunidades autónomas donde nunca ha habido sueldos de los diputados regionales. El caso de Castilla y León, creo recordar, y de La Rioja, por ejemplo, no cobran los diputados regionales. Yo creo que el debate aquí, al margen del recorrido que tenga dentro del Tribunal Constitucional y las posibles sentencias o consideraciones que puedan hacer los jueces con respecto a esta denuncia y a estos recursos, yo creo que el debate de fondo es realmente se nos está planteando ahora la austeridad, que las administraciones gastan mucho dinero. Hay una gran parte de la población que cree que el sistema político tal y como está montado y el sistema de representación política de los ciudadanos también está un poco hinchado, pero el debate debe centrarse un poco en cuáles son las cosas a reducir, en cuáles se pueden recortar y en cuáles no. Quien se dedica a la cosa pública de una forma exclusiva y intentando ser exhaustivo en sus análisis y a la hora ya sea de hacer las leyes o de ayudar a que se hagan, ya sea criticándolas, haciendo mociones o como quiera que sea, debe tener un sueldo probablemente no tan hinchado como claro, es que algunas... yo creo que la ciudadanía lo que le parece mal es que un diputado regional cobre 4.000 euros o que un senador o un diputado cobre 6.000 o 7.000 euros y además las dietas. Yo no creo que se plantee que un político que trabaja exclusivamente dedicado a representar a los ciudadanos deba de cobrar. Lo que me imagino es que tendrán que cobrar pues cantidades más ajustadas a la realidad que viven el resto de sus conciudadanos, pero no cobrar, porque si tienen que trabajar de otra cosa y además dedicarse a la política, pues malamente se van a dedicar, no podrán dedicar el mismo tiempo ni la misma intensidad. Y además, a mí lo que más me preocupa es que pueda haber conflictos de intereses y choques de intereses, y que se cierre la puerta a que determinados ciudadanos no se puedan dedicar a ello. Eso es cierto, también en la posibilidad de que haya ciertos representantes, diputados, concejales, habría que ver qué recorrido también tendría esta decisión, si al verse refrendada o no por el Tribunal Constitucional va a haber más administraciones que cojan esta solución, que yo creo que es un poco tirar por la calle de en medio y no abordar realmente el problema, precisamente lo que comentabas tú.
porque el que se dedica, el que hace un trabajo tiene que cobrar por ello, y si quieres que lo haga bien, pues evidentemente. Ahí el problema puede ser que haya determinados diputados becados, entre comillas, por empresas, y que al final el servicio público se convierta realmente en un conflicto de intereses. Yo creo que el debate sobre la dimensión que tiene toda esta representación política debe ir centrada en otro sentido, que no es el quitar el sueldo de por sí. A lo mejor es reducirlo, a lo mejor también es cambiar las leyes electorales para que la representación se haga de otra manera, también más ajustada a lo que realmente sale de las urnas. No olvidemos que, por ejemplo, en el Parlamento Nacional el PP tiene aproximadamente un 55% de la representación, cuando realmente obtuvo un 42% de los votos. Son muchas cosas las que hay que cambiar, y ya que nos hemos puesto a abrir este melón tan importante, que es cuánto deben cobrar los políticos, cuántos políticos son necesarios para que nos representen, cuántos tienen que trabajar a tiempo completo, cuáles pueden tener otro trabajo aparte, pues a lo mejor también habría que ver, ya que vamos a redimensionar económicamente los parlamentos y las asambleas, pues ver también cómo hay que poblar las asambleas, es decir, qué partidos políticos tienen derecho o no a entrar dependiendo de sus resultados en las urnas. Y otro asunto muy interesante es ver qué pasa con el número de diputados. Recordemos que se elegían 47, con la modificación esta que Barreda hizo un poco a su modo y manera, se subió a 49, luego Cospedal planteó subir, creo que a 51 o a 53, y de repente Cospedal dio un giro de timón y habló de que en las próximas elecciones va a haber 25 o 27 diputados. Eso es lo que se está discerniendo. Yo no entiendo muy bien qué necesidad hay de reducir el número de diputados si ya se les ha quitado el sueldo, o lo uno o lo otro, ¿no? Sí, no tiene mucho sentido. Ahí, por un lado, o sea, estas dos estrategias van muy de la mano a realmente lo que, y sin querer ponerme del lado del PSOE, pero sí que tienen un cierto tufillo a querer acallar ciertas voces críticas. Cuando tú reduces el número de diputados, es decir, estás haciendo que sea mucho más difícil entrar en el Parlamento, y aparte encima a los pocos que pueden entrar les estás quitando el sueldo, lo que no les permite hacer una labor efectiva dentro del Parlamento de control al gobierno y demás, pues sí que puede tener un cierto tufillo a querer eso, pues ese déficit democrático, acrecentar ese déficit democrático del que hablaban los socialistas. Es una situación delicada. Yo creo que el análisis que hay que hacer si queremos redimensionar, y probablemente haya que redimensionarlo, la representación de los ciudadanos en las distintas cámaras, el debate debe ser mucho más profundo y no llegar y decir, pues no, ahora la mitad de diputados y la mitad de los diputados sin sueldo. No creo que esa sea la solución. Creo que estamos hablando de cosas muy importantes, ya que delegamos toda nuestra participación política, toda nuestro voto en cosas importantes en esos representantes durante 4 años. Yo creo que el debate que hay que hacer a la hora de redimensionar y de redefinir las reglas del juego debe ser mucho más profundo. Vamos a seguir hablando de política, pero en el ámbito más cercano, el ámbito provincial. Nos vamos al Hotel Trip, donde el pasado viernes se elegía un nuevo presidente de la organización juvenil del Partido Popular. Es de Junquera, se llama Lucas Castillo y sustituye a Fátima Torija. El joven junquerano Lucas Castillo es ya el nuevo presidente de la organización juvenil del Partido Popular en la provincia de Guadalajara. Castillo encabezaba la única candidatura presentada y fue elegido en el Congreso Provincial de las Nuevas Generaciones de Guadalajara, que se celebraba el pasado viernes por la tarde en el Hotel Trip de la capital. La cita congresual de los jóvenes del Partido Popular fue clausurada por el secretario general del propio PP regional, Vicente Tirado. Tirado aprovechó su intervención para alabar la labor de la predecesora de Lucas Castillo, la casareña Fátima Torija, quien ha dejado la presidencia de Nuevas Generaciones de Guadalajara unos meses después de haberse mudado a vivir a Albacete, tras su matrimonio con quien es el actual presidente de esa diputación. Obviamente, una vez que Fátima Torija se fue a vivir a Albacete por razones familiares y personales, pues no se sostenía ni un minuto más que siguiera presidiendo las Nuevas Generaciones de Guadalajara, y pues eso, que tiene un nuevo representante. Pues bueno, una cara nueva, a ver si consigue meter esas ideas de la juventud y consigue
que se dinamice pues esos canales de comunicación entre lo que son las estructuras del partido, del partido de los mayores, por llamarlo de alguna manera, y esas demandas que puedan tener los jóvenes. Ahí, Borja, mucho pides. Si las juventudes de los partidos en algún momento fueron un poco contestatarias y un poco críticas y Pepito Grillo de las organizaciones, eso hace mucho que quedó diluido, y más en las organizaciones que gobiernan y que mandan. Otra cosa es en estos momentos en el PSOE, que andan con problemas porque no gobiernan en ningún sitio y están en un estado de descomposición evidente, que las organizaciones juveniles pueden hacer más de Pepitos Grillos y salir voces como la de Beatriz Talegón, que tanto nos sorprendió hace unas semanas. Pero en un partido que gobierna, que controla tanto poder, es difícil que se muevan voces críticas internas. Sí, al final, pero es una lástima que teniendo la infraestructura montada, esas organizaciones juveniles con sus órganos de decisión, con gente en muchos casos bastante bien preparada, gente que está estudiando en la universidad o que incluso ya ha terminado sus carreras, pues al final no se tenga toda la estructura montada para que tampoco sea útil y solo sirva para pegar carteles y poner banderolas cuando llegan las elecciones. Oye, a ver si Lucas Castillo tiene la misma trayectoria que otros presidentes de Nuevas Generaciones de Guadalajara. Ichaniz, al que estamos viendo aquí, fue presidente de Nuevas Generaciones de Guadalajara en los años 80, a principios de los años 80. Daniel Martínez Batanero, ahora director general de la Junta de Comunidades, también fue presidente de Nuevas Generaciones de Guadalajara. Bueno, quiero decir que ha sido Antonio Ruiz, que ahora es concejal por Cabanillas y es diputado provincial, y que ha sido cantera de políticos que ahora viven de esto y se dedican a esto dentro del Partido Popular. Pues a lo mejor Lucas Castillo hace carrera, pero para hacer carrera, desde luego que no adopte una postura muy crítica, ya te digo, Borja. No tiene por qué ser crítica, simplemente el saber transmitir lo que esa organización juvenil, que evidentemente tiene una ideología política muy similar al Partido Popular, porque es una organización política dependiente del Partido Popular, pues simplemente que se tenga un poco en cuenta o que haya unos canales de comunicación un poco más fluidos que me temo que ningún partido prácticamente los tiene, y es un poco triste el tener toda una infraestructura montada, tener a decenas, cientos de jóvenes trabajando para ti cuando al final no los vas a hacer demasiado caso. Dejamos un poquito al lado, aunque sea tangencialmente, la política y hablamos de sociedad, de demografía. Y es que hoy nos ha sorprendido muchísimo una noticia que es bastante importante. Guadalajara capital era una ciudad que crecía exponencialmente en su número de habitantes, en la población, unos años atrás. Con la llegada de la crisis ese crecimiento se fue reduciendo, se fue desacelerando, que decía el otro, y hoy nos hemos encontrado con la cruda realidad que no queríamos encontrarnos, y es que en el año 2012 Guadalajara capital perdió habitantes. Tras varios años de deceleración creciente, la capital se ha topado con una realidad ciertamente inesperada, y es que la ciudad ha perdido habitantes en el último año. Así lo reflejan los datos del Padrón Oficial de Vecinos a cierre del pasado ejercicio, un padrón que se va a aprobar en el Pleno de la ciudad de este miércoles 27 y que marca que Guadalajara tiene ahora, a fecha 1 de enero de 2013, 84.439 habitantes. Son 393 vecinos menos de los que se contabilizaban a 1 de enero de 2012. Según los datos oficiales, que ahora deben trasladarse al Instituto Nacional de Estadística, el pasado año se produjeron 6.142 bajas en el padrón, por 5.789 altas. De estas 6.142 bajas, 620 fueron por defunción, 3.995 por traslado a otro municipio español, 202 por traslado al extranjero y 992 porque se trataba de inscripciones indebidas, como las de extranjeros comunitarios que no han confirmado que permanecen en la ciudad. También hay 401 bajas de caducidad de extranjeros que no cuentan con tarjeta permanente. El pleno de este miércoles, además, y por otro lado, tratará otros asuntos, como las distinciones a funcionarios jubilados en el año 2012 o la aprobación de 350.000 euros en créditos extraordinarios. Es un dinero que se utilizará en asuntos como poner cámaras de vigilancia en el cementerio, las obras del Museo Sobrino o realizar inversiones en parques y jardines. También se va a debatir una moción de Izquierda Unida sobre la fábrica de Caolín de Tarracena y sendas mociones de Partido Socialista y de Izquierda Unida contra la venta de montes públicos que planea la Junta de Comunidades. Pues 400 menos somos a 1 de enero que el 1 de enero del año anterior, Borja. Yo no lo esperaba. Yo sabía que la cosa no crecía tanto, pero no llegué a pensar que fuéramos a perder población. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la crisis ha golpeado tarde, pero muy duramente a la provincia de Guadalajara y también a la ciudad.
Entonces mucha gente, ya no solo extranjeros, sino gente española que se ha venido a vivir pues, de los pueblos o de la zona del Corredor de Henares y había fijado su residencia aquí en Guadalajara, que son esos 3.995 bajas en el padrón que se han terminado trasladando pues, a su municipio de origen o a otro municipio donde han encontrado trabajo. Y esa es la realidad de una ciudad como Guadalajara, que es cierto que durante mucho tiempo, y afortunadamente también, fue motor de Castilla-La Mancha en materia de empleo y económico, gracias también a su buena situación con respecto a Madrid y sus buenas comunicaciones, y que bueno, que cuando se para todo, pues evidentemente Guadalajara, que ha vivido un poco, pues que no era el epicentro de todo ese mare magnum económico, sino que era un poco pues la gran beneficiada por cercanía, pues evidentemente se ha visto muy afectada también. Hay que decir de todas maneras que en el boom demográfico que vivió la provincia de Guadalajara, Guadalajara capital no fue precisamente la que más llamativamente crecía. Crecieron mucho más los municipios del entorno, los municipios del Corredor de Henares, como Alovera, como Cabanillas, como El Casar, como Villanueva de la Torre. Esos fueron los municipios que experimentaron un crecimiento demográfico más espectacular, mucho más allá que la capital. Pero bueno, la capital venía creciendo y ahora decrece. Y me llama la atención también porque, aunque ya no se crece tanto como antes, el mismo año anterior, en 2011, estos son datos de 2012, Guadalajara, provincia, seguía estando a la cabeza del país en crecimiento demográfico. Supongo que también el mismo hecho del que hablábamos, de ese fervor económico y de empleo que hubo durante muchos años, trajo a gente joven a toda la zona del Corredor de Henares, pues que mucha gente se ha establecido aquí, ha hecho su familia aquí, ha tenido hijos, entonces evidentemente la vida se sobrepasa a pesar de la crisis, y es cierto que la provincia de Guadalajara seguirá creciendo, evidentemente no en los mismos términos, o al menos la caída no será tan dura como si solo fuera una zona a la que la gente no hubiera venido a establecerse vitalmente, sino solo para trabajar unos meses. Por lo demás, el pleno de mañana, mañana a las 10 hay pleno, un pleno muy prevacacional, con una moción sobre el Ruiseñor, la de Izquierda Unida sobre el Caolín de Taracena, que es un tema recurrente, ayer hablamos de él, alguna cosa sobre montes públicos y, bueno, fundamentalmente en materia ejecutiva, esas 8 o 10 modificaciones en partidas presupuestarias, hemos dicho las más importantes: poner cámaras en el cementerio, alguna obra en parques y jardines y dotar de más presupuesto a la obra del Museo Sobrino. A ver si el Museo Sobrino ya desde el año, si no recuerdo mal, desde el 2008, que apareció por primera vez en los presupuestos, pues ya van 5 años, a ver si ya esta es la última modificación presupuestaria y conseguimos verlo abierto en breve. Seguimos en el Corredor de Henares, pero de Guadalajara nos movemos hasta Azuqueca de Henares, porque el gobierno regional, el SESCAM en cualquier caso, ha hecho balance del funcionamiento de la nueva UBI móvil, esa UBI que hace cosa de 3 meses se implantaba en Azuqueca y que en estos 100 primeros días de funcionamiento ha hecho 261 servicios. La UBI móvil de Azuqueca de Henares ha cumplido sus 100 primeros días de servicio, superando las previsiones de atención en 2,5 casos de urgencias al día. Concretamente ha actuado en 261 intervenciones urgentes desde que se puso en marcha a mediados de diciembre. El consejero de Sanidad ha recordado que hasta entonces Azuqueca de Henares era el único municipio de los 15 más poblados de la región que no disponía de una UBI móvil de emergencias, aunque otras localidades más pequeñas sí contaban con este recurso. José Ignacio Echaniz ha matizado que la actividad registrada, superior a la prevista, no ha supuesto una reducción de las incidencias atendidas por la UBI ubicada en la capital. La cuarta UBI de la provincia atiende las necesidades de asistencia de Azuqueca, Villanueva de la Torre, Alovera, Quer, Chiloeches, Cabanillas del Campo y Pozo de Guadalajara. Más de un tercio de las intervenciones se han realizado en el núcleo de Azuqueca y el 62% restantes en los municipios del área de influencia. En estos 100 días, el tiempo de respuesta ha sido de 7 minutos y 52 segundos en Azuqueca y 20 minutos con 41 segundos en las demás localidades. Pues quién lo iba a decir, bueno, era lo lógico también que se usara, pero quién iba a decir que tan pronto tendríamos balance después de aquella convulsa presentación de la UBI en Azuqueca, ¿verdad? Sí, un poco también esa bravuconada que tuvieron de si abrimos los centros de atención
continua durante la noche, vamos a quitar la UBI de Azuqueca y tal. Es verdad que se llegó a comentar que se podría quitar la UBI de Azuqueca si les obligaban a mantener... No se les ha ocurrido. Además, creo, si no recuerdo mal, creo que lo dijo la presidenta de la Diputación, que tampoco tenía demasiadas cartas en este asunto, pero bueno, sea como sea, pues evidentemente una herramienta más para mejorar la atención de los ciudadanos y evidentemente... Lo ideal sería que no hubiera que utilizarla, como cualquier cosa que hay, hospitales, centros médicos y demás, pero bueno, se tiene que utilizar y ya que se tiene que utilizar, pues que sea lo más rápida y lo más efectiva en su utilización. Recordemos que antaño, antes de los primeros recortes, ya había 2 UBIs en la capital, pero una se dedicaba exclusivamente a traslados intrahospitalarios, no hacía servicios de emergencia, se canceló y ahora han vuelto a recuperar esa cuarta UBI móvil de la provincia, pero ya una UBI perfectamente dotada y capaz de hacer cualquier tipo de servicio, y en lugar de tener las 2 en la capital, pues una en Guadalajara y otra en Azuqueca, y esta de Azuqueca sí que se encarga de los traslados hospitalarios, pero además de hacer los traslados hospitalarios puede hacer cualquiera de otras cosas. Por cierto, quería comentar contigo, Borja, ¿recuerdas esta protesta, este follón que le montaron a Echaniz a algunos vecinos de Azuqueca cuando se produjo la presentación de la UBI móvil en protesta por los recortes en sanidad, porque no se reiniciaba la obra del segundo centro de salud y por recortes en servicios en el CDT? Bueno, pues ayer recogía el dato de fuentes del Ayuntamiento de Azuqueca. 6.000 euros en multas han caído ya en Azuqueca por parte de la subdelegación de gobierno a las personas que protagonizaron esta manifestación no autorizada. La verdad es que sorprende. Es cierto que la convulsión en la calle y los actos de protesta en muchos casos un poco espontáneos son cada vez más frecuentes, pero también se denuncia desde otros movimientos pues cercanos también al 15M y demás que es cierto que de unos meses a esta parte hay una cierta represión a base de denuncias administrativas en la ciudad de Guadalajara. Ha pasado en la Bicicrítica, ha pasado en la plataforma de afectados de la hipoteca. De afectados por la hipoteca, y en otro tipo de reacciones un poco espontáneas y de movilizaciones un poco espontáneas en la calle. Pues bueno, parece ser que en este caso en Azuqueca pues 6.000 euros son bastantes multas. Creo que son multas de 200, 300 euros, así que 20, 30 multas es lo que han puesto. Por eso sí, porque si no haces nada excesivamente grave, creo que esa sanción leve creo que son como máximo 300 euros, pues por lo menos 20 ciudadanos, pues el querer expresarse en la calle les ha salido un poco caro. Ahora vamos a hacer una pausa para publicidad, nada, unos minutitos, son unos anuncios y enseguida volvemos. Vamos a hablar, y además vamos a hablar largo y tendido con Borja, que es todo un experto de lo que será la próxima Semana de la Música de Guadalajara, del 20 al 27 de abril. Hoy se ha presentado el cartel completo, la verdad que pinta muy bien. Hasta ahora.